¿Cómo estamos allá en casa en este periodo vacacional? Espero realmente que le estés pasando formidable y sobre todo te hagas acompañar de los eventos de arte y cultura que están vibrando por toda la ciudad. Recuerda que aquí en Imaginarte está tu dosis de arte y cultura. Te enteras de lo que está pasando y a dónde puedes ir. Acuérdate que los museos están abiertos, algunas puestas en escena se están llevando a cabo en algunos recintos independientes, en fin. Tú consulta las carteleras que hay en las redes y podrás disfrutar de diferentes eventos. También te recuerdo que puedes continuar enviándonos tu correo electrónico a imaginarte.canal28@gmail.com y nos enteres de los eventos que estás organizando para Monterrey, su área metropolitana, o por qué no puede ser también para todo el estado de Nuevo León. Y llega el momento de darle la bienvenida a mi querido amigo, el coconductor. Tú ya lo conoces, el juglar, representado en este cuadro viviente, a quien es momento de decirle que hable ya. Le confesé a mi amigo el silencio que las palabras escritas que cabalgan sobre páginas blancas, entre senderos, aventuras, tragedias y una que otra melancolía, nos hacen soñar y, por qué no, también nos hacen cambiar. Sea usted siempre bienvenido en esta aterciopelada noche donde su servidor le saluda con una reverencia astuta y elegante. ¿A quién Imaginarte? Aterciopelada y diferente noche ya de primavera, previos a las celebraciones de los eventos de la Semana Santa y todo esto. Y qué momento tan oportuno para recordar algunas entrevistas a propósito de los aforismos o del aforismo que ahorita acabas de mencionar. Así es. Algunas entrevistas que se realizaron dentro de la UAN Leer, esta gran fiesta del libro universitario que se llevó a cabo el mes pasado en nuestra ciudad, ahí en el Centro Cultural Universitario. Y de entrada, a continuación, vamos a comenzar con esta serie de entrevistas. ¿Qué tal? ¿Qué tal comenzar con dramaturgia? Esta manera de escribir literatura para el teatro. Así es, esa es una buena opción delicioso. porque la dramaturgia nos toca y aparte se vuelve como una terapia y es como caminar de la mano del escritor. Exactamente. Y bueno, vamos a conocer esta entrevista de esto que fue el ganador del premio Emilio Carballido edición 2022, que se lo llevó Carlos Pascual con esta obra que se llama Dragón de Sangre, que estuvo ahí la presentación con una lectura en atril. Maravillosa esta historia y dolorosa porque justo nos habla de la migración y de lo que sucedió dentro del periodo de la Revolución Mexicana, cuando llegaron muchos chinos a nuestra ciudad y que incluso tuvieron relaciones interpersonales con mujeres y hombres de México. ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué se trata esta obra y por qué la escribe y la trae a este momento? Escuchemos esta interesante entrevista que se hizo a Carlos Pascual, ganador del premio Emilio Carballido 2022. Bueno, a mí me gusta revisitar la historia, pero no por un afán de antropología o de arqueología, sino con el afán de puentear, perdón por utilizar esa palabra tan fea, de tender puentes hacia nuestro presente, de darnos cuenta de cómo estamos actualmente, qué ha cambiado, qué ha mejorado, qué ha empeorado. Lo estamos viendo con esta obra Dragón de Sangre, que en realidad el tema, la anécdota que detona la obra es la matanza de chinos en Torreón en 1911, pero conforme me fui escribiendo la obra, me di cuenta que ese no era el tema central, el tema era el racismo, porque creo que hay dos grandes problemas en nuestro país. Uno, el problema religioso, y dos, el racismo. Así es que me aboqué a hablar del racismo. 100 años en la vida de un ser humano es mucho, es todo, ¿no? No vive 100 años, pero en la vida de una sociedad es muy poquito. Mis papás que se casaron en los 50 tuvieron que presentar exámenes médicos porque estaba todavía vigente el plan de la eugenesia. Tenían que probar que eran físicamente sanos, si no, no les daban permiso, ¿no? Así es que si lo ves con esta perspectiva, estamos hablando de los murales maravillosos del aula magna de la década de los 30,
pues mis papás nacieron en la década de los 30, mi papá nació en 1934 y mi mamá en el 39. Estamos hablando del cardenismo, estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Cristera, estamos hablando de todavía un movimiento antichino muy fuerte. Yo escuchaba de repente a mi papá hablar duramente sobre los chinos y yo decía, ¿qué le pasa, no? Pero claro, es que así crecieron. Entonces, si lo ves de la perspectiva ya del ser humano, de un personaje en específico, no ha pasado tanto tiempo. Claro que estamos en un camino muy diferente, ¿no? Antes no había una Comisión de Derechos Humanos, ni en contra de la discriminación, ni nada de esto. Creo que la sociedad va girando muy, muy lentamente y esperemos que lo haga muy pronto para acabar con el racismo, porque el racismo es además la fuente de los peores crímenes que ha cometido la humanidad. Yo pienso que ya tenemos una conciencia de que podemos ser racistas y de que podemos evitar ser racistas. Esta idea de que a mí me lo decían de niño, ¿no? En México no hay racismo. Por Dios, ¿verdad? Pero ya tenemos la conciencia de que no es para nada una buena idea ser racista. Lo explico en la obra y que lo rescataron en la selección que hicieron, una espléndida selección que hicieron. Cualquier grupo social que represente un peligro para el grupo establecido va a ser motivo de racismo. Antes eran los chinos, antes eran los judíos, seguramente, bueno, el norte de la República está viviendo problemas muy serios con guatemaltecos, con haitianos, y estoy más que seguro que la artillería del racismo se va a voltear sobre esas personas desconocidas al grito de un extraño enemigo que nos viene a quitar lo que es nuestro. Yo dudo mucho, por lo tanto, que en un mundo que además está viviendo un proceso de migración constante y cada vez más angustiosa, yo dudo mucho que se vaya a eliminar este sentido de este es diferente, este es menos y me quiere quitar lo poco que tengo y que me corresponde. Es muy difícil. Además de todo está la misoginia. Y yo por eso quise llevármela también a China. ¿Ves? Porque para mostrar que el racismo, la misoginia son cuestiones universales, pasan en todo el mundo. Había una ley y yo tengo conocidos ya mayores que de las mujeres tenían que renunciar a la nacionalidad mexicana si se casaban con un extranjero. Que tú dices, bueno, pero ¿por qué? Pero era la ley, fíjate, para que veas que la ley no siempre es la justa, ¿no? Rigor histórico, el más posible. Esa es la principal responsabilidad cuando se tocan temas históricos, ya sea en novela o en una obra de teatro. No tienes que trabajar de tal manera que no llegue nadie a decirte eso que estás diciendo nunca pasó, nunca existió. No. El rigor histórico tiene que ser preciso. La ficción entra en primer lugar con la invención de los personajes. Yo no sé si existió una Altagracia, pero por supuesto que existieron 100 Altagracias, ¿ves? Hay varios libros que dan constancia de los problemas de las mujeres casadas con chinos. Hay uno que se llama Mi patria México, mi marido chino. Y son historias de estas mujeres que perdieron la nacionalidad, que fueron llevadas a China, que fueron prostituidas por sus maridos, es decir, no sé si se llamaban Altagracia Rivera. Ahí es donde entra la ficción y es en lo que la literatura histórica llamamos la ficción plausible. Lo que puede ser, lo que pudo haber sucedido. Yo no sé si vivió en Altagracia, pero vivieron 100 Altagracias. Este libro es una coedición de la Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana, aunque físicamente se está editando con la Veracruzana, y ya están las pruebas, ya está la portada, ya está todo. Ayer me mandaron las cajas para una última corrección y debe de estar listo muy pronto.
Oficialmente se va a presentar en Jalapa, me parece en un par de meses, pero yo creo que antes, mucho antes ya va a estar el libro y como bien me dicen los funcionarios de la Veracruzana, la mitad del tiraje le corresponde a la Autónoma de Nuevo León, así que lo van a tener muy pronto por acá. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Sin duda es una puesta en escena que ya queremos ver sobre el escenario y ojalá que Mayra Vargas, la que dirigió la lectura en Atril, pues se anime a llevarla a escena. Creo que sería todo un reto, muy oportuna por la situación que incluso recientemente vivimos aquí en la ciudad de Monterrey con el ingreso de muchas personas de Haití. Cómo reaccionamos y cómo seguimos cuestionando unos aspectos y temas como los de la xenofobia, el racismo y todo esto, que es terrible. Bueno, de hecho, si vamos a hablar de migrantes cuando, entran a otro país, por ahí dice la ciencia que se le llama evolución. Exacto. Pero bueno, eso es la ciencia, pero aquí la política son otros criterios. Y pero, todos, en fin, absolutamente todos, mi querido juglar, somos migrantes de alguna forma. Vámonos a una pausa, continuamos en esta edición especial con entrevistas de la One Leer en esto que es Imaginarte, tu dosis de arte y cultura. regresamos. Continuamos en esta edición especial de Imaginarte, recordando algunas entrevistas que se realizaron dentro de la One Leer edición 2023, esta gran fiesta del libro universitario que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Juglar. Y tú sabes que una de las pláticas que hemos tenido mucho con Ángel Robles, nuestro colaborador de la sección de literatura, es el grave conflicto que me causa a mí entre lo que es la lectura de libros digitales y la lectura del libro físico. Así es, mira, pues muchas veces, bueno, la tecnología viene a empoderarse, pero pues es mucha diferencia. Tú abres un libro, huele como que a vainilla. El libro es un regalo eterno. Exacto. El libro siempre va a permanecer, digo. Hay aplicaciones que, mis respetos, se ponen en otras tabletas, pero un día, si a la tableta se le acaba la pila, o sea, ese es el gran dilema. El pero, meollo del asunto, el mi querido meollo del Watson, asunto. diría Charles Así Holmes. es. Pero bueno, vamos justo a recordar esta entrevista que se le hizo a Juan Casamayor. Él es, pues trabaja, es el director de la editorial española Páginas de Espuma, y justo él también trae este mismo conflicto de qué onda con los libros digitales, con la tecnología, las ventas online que nos han beneficiado a muchos, sobre todo en pandemia, que se acrecentaron, y cómo adquirirlos de esta forma. Y va a ser un apunte muy interesante en relación a cómo apoya el cuento. Sin duda, un relato desde la literatura importante para acercarnos a la lectura. Vayamos con el director de esto que es la editorial Páginas de Espuma, que es española, Juan Casamayor. ¿Cuáles han sido los retos en la fundación y en la supervivencia de esta editorial? Sí, es una buena unión, ¿no? Nacimiento y supervivencia, porque es a lo mejor tan difícil o complejo nacer como mantenerse, ¿no? Además, en estos últimos 20-25 años hay algunos elementos de la edición que no han cambiado, ¿no? Alguien lee, alguien se apasiona y transmite esa pasión hacia un lector en forma de libro. Eso no ha cambiado incluso los ciertos procesos de producción, ¿no? Siempre hay tinta y hay papel por medio, pero sí que ha cambiado mucho, y ahí está la supervivencia de adaptarnos. Ese es un buen verbo. El editor se adapta a los nuevos tiempos que ha implicado la llegada de la tecnología, las páginas web que venden libros, el libro electrónico, la supremacía siempre del papel ante lo electrónico, y la forma de comunicar a nuestros lectores. Se han abierto muchísimas más ventanas de redes sociales, ventanas virtuales, y todo eso ha supuesto un aprendizaje continuo. Uno nunca es editor, uno siempre se está haciendo editor, ¿no? Uno siempre está aprendiendo. Por ahí escuché a Juan Villoro decir que el libro es el mejor invento de la historia porque no hay nada que le puedas cambiar. ¿Concuerda con esa
con ese casi aforismo que dijo Villoro. Es un gran aforismo, es verdad que el libro es un invento de resistencia, o sea, pasan los siglos, cambian las vicisitudes y las condiciones sociales y culturales, los hábitos incluso de consumo de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero en cambio el libro se mantiene, tiene algo inmutable, algo que va a estar siempre, y ha tenido grandes enemigos, que si libros electrónicos, que si el celular, pero ahí sigue gozando de muy buena salud. De pronto hemos descubierto que en la pandemia, en pleno confinamiento, la lectura ha sido el gran salvavidas nuestro y estaban ahí los libros para respondernos, ¿no? En ese sentido, como dice Juan, el libro es algo que nos va a acompañar siempre. Juan, la editorial tiene mucho de cuento. ¿Por qué apoyar al cuento y no a la novela, que es como el género que regularmente más se impulsa en los medios editoriales? Mira, lo has dicho muy bien, o sea, la novela es el género que se impulsa en los medios editoriales, pero ¿y la creación? Y los lectores, porque si repasamos la historia literaria en nuestro idioma a lo largo del siglo XX, el cuento tiene un peso extraordinario. Hay grandes creadores y creadoras desde México al Cono Sur que han trabajado y han consolidado sus obras a través del cuento. Faltaba una editorial que respondiera a esa creación y a esa lectura, y sobre todo porque el editor que soy yo siempre me ha apasionado el género del cuento y creo firmemente que hay un espacio ahí, y lo que se ha demostrado al final es que los lectores y las lectoras eligen, y en esa elección estos últimos 20-25 años, por muchos factores, el género del cuento ha ido ganando más espacio, pese a que los medios editoriales empujan la novela, y he de confesar que también leo novelas, pero el cuento es maravilloso. Finalmente, Juan, ¿cuentista favorito? Ay, mira, hay un cuentista que siempre lo tengo que decir, es porque creo que me transformó muchísimo, fue leer a Julio Cortázar con 16, 17 años, pero no por una razón literaria que podría encontrar infinitas, y entonces infinitas para muchísimos autores, sino porque leyendo La señorita Cora, famoso cuento de Julio Cortázar, yo estaba hospitalizado, y cuenta el cuento de cómo una enfermera se enamora de un jovencito, y el jovencito se enamora de esa enfermera, y ese mundo, de pronto leerlo, cobró vida, ¿no? Y la verdad es que Cortázar es mi autor. Muchísimas gracias, y nada, seguiremos viviendo del cuento. No hay que olvidar que esta editorial española Páginas de Espuma fue galardonada dentro de la One Leer 2023, y bueno, su director, por supuesto, Juan Casamayor, pues muy agradecido, y a seguir reflexionando en torno a estos temas, ¿verdad, Juglar? Pero vamos, ¿a dónde? Así es, vamos a una pausa, no se quede con esa llana teoría de la espera y la paciencia. Regresamos en un momento aquí en Imaginarte. Sin duda, la gran feria del libro universitario en la One Leer nos ofreció muchas opciones, desde teatro, como lo veíamos hace rato, cuento, pero también novela. Y justo vamos a recordar una entrevista que realizamos a Magali Velasco sobre un libro que se presentó que se llama Cerezas en París, y que justo ella comenta que las cerezas la remiten a la cuestión de los cócteles, y para ella la vida es un cóctel. Esta novela que nos presenta justo habla de muchos aspectos relacionados con su vida y cómo ese cóctel fue tejiendo un entramado en relación a lo que fue desarrollando posteriormente para poder tomar decisiones. Así que bueno, la vida es un cóctel, ¿no lo crees? Así es, oye, y qué pequeño es el mundo, porque bueno, habiendo cerezas en París, también hay cerezas en Irapuato. Y fresas, sobre todo fresas, amigo. Y fresas, así es. Vayamos con esta entrevista con Magali Velasco del libro Cerezas en París. Cerezas en París es una novela que tiene que ver con pues la reflexión en torno a las familias que se extinguen, en torno a las casas de las ciudades, de provincia, que también van teniendo este olvido, ¿no? Y cómo se va transformando de alguna u otra forma las identidades de
de los centros de las ciudades. Montserrat Montero es la personaje. Ella va a cumplir 30 años, es una mujer joven que pues regresa junto con la hermana para vender esa casa porque ya nadie la habita, porque ya nadie la va a habitar, porque no tienen dinero ni siquiera para rescatarla. Y ese momento, ¿no?, de decir, bueno, pues nos vamos a deshacer de esta propiedad, también implica como una especie de ajuste de cuentas con su pasado, decir, bueno, es al final de cuentas lo único que las ancla a una familia que ya no tienen, ¿no? Son huérfanas. Montserrat Montero pues desde muy pequeña es huérfana y la abuela la cría. Entonces, bueno, tiene que ver con estas relaciones de las mujeres, entre mujeres, desde el plano filial, pero también cómo nos vinculamos con las amigas, cómo nos vinculamos con nuestras mentoras, de manera erótica también, sexual, y van pasando ahí recuerdos de los amores de Montserrat y de los no amores y de los abandonos varios, y más o menos de eso va. Ocurre en el cierre del siglo XX, que para mí, bueno, son como etapas que históricamente me gustan, me llaman mucho la atención. Por ejemplo, finales del siglo XIX al cambio del XX. Yo no vivía ahí, si hubiera vivido tendría que haber sido hombre, porque mujer hubiera estado muy complicado. Pero sí me tocó el cambio del siglo XX. Entonces, para mi generación, los que nacimos en los 70, puede ser muy simbólicas ciertas de las canciones que están aquí, ¿no? Porque son como parte de la ambientación de lo que en los 90 se vivía. Y bueno, sí, nos tocó eso antes del internet, o sea, cómo se vivía antes, después. Y me interesaba ensayar justo a partir de la casa y de los recuerdos, de la nostalgia precisamente, cómo recuperamos esa memoria, ¿no? La casa es un tema que en la literatura no la podemos encontrar varias veces y con tratamientos diversos, y creo que siempre tiene muchas oportunidades para explorar, ¿no? O sea, Julio Cortázar tiene un cuento famosísimo, Casa Tomada, donde precisamente la casa es bien importante, ¿no? Es un personaje más, etcétera. Entonces, esta casa, la inspiración, la casa real en la que yo me inspiro, existe en la ciudad de Jalapa. Pero yo nunca entré ahí, ¿no? Entonces era una casa que me llamaba la atención porque no tenía que ver con la arquitectura de las casas normales de Jalapa. Sin embargo, el alma de la casa, pues sí tiene mucho que ver con mi propia casa de mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos trabajando como en la escritura, en la recreación de la ficción? Bueno, pues vamos entramando todas estas líneas para al final hacer la historia y bueno, que llegue a otras personas. Eso es lo más importante, ¿no? Que lo lean. Cerezas en París es un cóctel que existe aquí, en la novela. No, a mí se me ocurrió un día que era una frase linda como para que existiera un cóctel que se llamara así como medias de seda o Manhattan, no sé. Y fantaseé, ¿no? Dije, a ver, ¿qué llevaría un cóctel que se llamara Cerezas en París, ¿no? Champán, una cereza, no sé. Pero en la novela simboliza precisamente todo este desencanto de mi generación, que pasamos del 20 al 21, desencanto político, desencanto hasta una situación nihilista, o sea, como es todo lo que pudo ser, ya no es, todas las promesas que se hicieron y ya no son. Entonces, esos primeros grandes amores que ya no fueron. Entonces, el cóctel, pues es eso, ¿no? Como una pérdida de la ilusión o de bofetadas ahí de madurez. Trata, es la idea del cóctel. Justo lo que trato de simbolizar con el cóctel, ¿no? Como, sí, o sea, pasar de un estado a otro estado, ¿no? Que tiene que ver con iniciaciones o que tiene que ver con fines de ciclo, tanto de edad, de juventud, de madurez, pero también lo que te comentaba, ¿no? De estas decepciones
políticas, ¿no? O sea, si mi generación, la gran mayoría votó por un partido y un presidente que supuestamente marcaba el fin de algo y el inicio de otra cosa, pues sí, efectivamente fue el inicio de algo todavía peor, ¿no? No sé. Entonces sí es eso, una cierta pérdida de la inocencia, ¿no? Yo tengo libros de cuentos anteriores a esto y ensayo. Pero cuando quería contar la historia, porque no vivía yo ya en Jalapa, pasé varios años fuera, más de una década, y comencé a extrañar mucho, ¿no? Entonces como que de mi extrañamiento dije, quiero hacer una historia, pero no va a caber en cuento. Entonces el formato era como la novela. Y empecé a escribirla viviendo todavía en Ciudad Juárez. Y cuando regresé a vivir a Jalapa, me encontré con que la Jalapa que yo me imaginaba, o sea, la Jalapa que yo extrañaba, pues ya no estaba, ¿no? Entre las cosas que cambiaron fue que ya había unos niveles de violencias que no se habían registrado a raíz del calderonismo, a raíz de la supuesta guerra contra el narco, y entonces todo se había reconfigurado y dejé de escribirla y la recuperé varios años después. La recuperé, la terminé y bueno, es hacer un libro, no es nada más escribirlo, es más reescribir. Esta novela pues se reescribió como se trabaja cualquier escritor, escritora, y los tiempos editoriales también son muy largos, ¿no? Entonces estuvo aquí en la universidad pues como año y medio, casi 2, la pandemia no ayudó, pero por eso pues festejo que ya salió. Y si hay interés, si a alguien le gusta la nostalgia y melancolía y historias de amor, bueno, pues quizá esta sea una novela que les pueda parecer interesante. Va a estar a la venta, obviamente, en la librería de la Universidad Autónoma, pero también en Amazon y en el sótano y en ebook también se puede conseguir, mucho más barata y rápido. Y sin duda se cierra la Wanleer, termina, pero sabemos que en nuestra ciudad tenemos la oportunidad de ir a diferentes espacios donde hay literatura y que los eventos de presentaciones de libros, de talleres con la literatura se pueden seguir dando. Está Punto y Coma, está el Fondo de Cultura Económica, de repente también en la librería esta que es de un líder espiritual importante que empieza con G, también ahí a veces hacen eventos y puedes ir a disfrutar de libros, está la editorial Porrúa, en fin. Hay que el barrio buscar. Antiguo también está. Oh, sí, el Callejón del Arte, el Callejón por ejemplo, del tiene Arte. de repente venta de libros muy, muy interesantes. Así es. Todo bueno, depende de buscarle. Así es, y de hecho, bueno, no siempre el libro tiene que ser, digamos, algo dramático. También hay libros motivadores, espirituales, y también hay libros, más bien películas basadas en libros. Oh, sí, eso es importantísimo e interesante. Cuando tú ya viste una película y te das cuenta que está basada en un libro, siempre echarte clavado al libro es otra aventura. Así es. Así es que te invitamos a que lo hagas. Y bueno, de esta forma ya cerramos esta galería. Gracias por acompañarnos aquí en Imaginarte, tu dosis de arte y cultura a través del canal 28, la televisión de Nuevo León. Juglar. Use su cubrebocas y aprenda a sonreír con los ojos. Nos vemos hasta la próxima. Edgar Garduño Ortiz se despide de usted. Hasta la próxima.